Bien, estamos en vivo y seguimos aquí disfrutando esta hermosa tarde, ¿no? De premiaciones. En esta oportunidad vamos a reconocer al ballet, que recién estuvimos disfrutando, Emiliano R. Fernández, a su directora, que se encuentra acá presente, que venía acá a recibir el reconocimiento, María Isabel Coronel. Fuerte el aplauso para ella. Se complica un poquito, Isabel, ¿eh? Así que... A María Isabel la conozco hace mucho, así que felicitaciones por tu trabajo que venís realizando en Cosquín todos los años, ese lugar tan emblemático donde todos los artistas quieren ser consagrados, muchos artistas que llevan sus ilusiones, ¿no? Y sus sueños, y ellos también nos representan muy bien cada año. Como dijo el presidente Guaraní, todo a pulmón, siempre con el apoyo de los padres, de la comisión directiva, de todos los amigos y sin el apoyo gubernamental de nuestro país. Nosotros sí estamos pidiendo esa hora de Cosquín en el año 2025 que nos prometieron vamos a tener con el apoyo de la Embajada Paraguaya. Ojalá que así sea. Hace entrega a la secretaria general de Guaraní, Cindy Molina, que ella también es comisión directiva, así que por los aplausos. Qué hermoso, ¿eh? ¿Están pasando lindo? Sí. Bueno, estamos un poco complicados, pero el escenario es un poco chico y somos muchos. Así que es un peligro, sí, todo es un peligro, pero estamos cuidándonos. José Asunción Flores nace en Asunción 27 de agosto del año 1909, hijo de Magdalena Flores. Cerca de los 12 años, su madre lo lleva al director de la Guaraní con el objetivo que ayudará a brindar un oficio a su hijo, corregirlo por travesuras. Claro, porque José Asunción Flores era un chico muy travieso, muy cacajaca. Entonces, para ponerlo un poquito en forma, lo llevan el comisario y gracias a que el comisario lo acompaña y lo lleva, lo mete en una orquesta sinfónica y de ahí él puede seguir con la música. Y gracias a Dios también fue recorriendo por todo el mundo, llevando nuestra guaraña, por Rusia, y la verdad que se merece ese fuerte aplauso. Porque era estudiado un juego de solfeo, ejecutaba trombón y violín. Su primera composición fue una polka Manuel Gondra en el año 1922. En el año 25 crea la Guaraní a partir de los arreglos de la polka Mailapa de Cuase de Rogelio Recalde. Su primera Guaraní fue Jejuí, después Argelio Recalde. India y Gato Panamí. En Panamí verá. Lerendate Ayú. Paraguaype, por decreto, Paraguaype. Por decreto gubernamental, India y Cerro Corá fueron declaradas canción nacional en el año 1944, un 24 de julio. En el año 1932, se alistó en defensa de su patria a combatir en el frente de batalla en la guerra del Chaco contra Bolivia, al frente de una ametralladora pesada. Nosotros, como le estamos rendiendo homenaje a la Guaraní, a su creador, que está presente, no sé si también ustedes notaron que estamos en la tierra de José Hernández, este gran creador del Martín Fierro, que también se merece un fuerte aplauso.